continuar. Les comentaba, estos son los niveles de empaquetamiento. Y llegamos hasta lo que son los cromosomas condensados, que aquí es así como se observan los cromosomas cuando la célula no está en división, es decir, está en la fase G0. Estamos Doctora, en la... perdón que me interrumpa, ¿ese ya es el cuarto nivel? Este sería, el primer nivel es el nucleosoma, el segundo el solenoide, el tercero las asas cromatínicas y el cuarto ya serían los cromosomas condensados. Gracias. De nada. Y aquí es donde ya tenemos los cromosomas condensados. Cuando la célula entra en división y ahora sí que comienza lo que es la fase de la mitosis, cuando observamos esta forma característica en X de los cromosomas es únicamente en metafase. En metafase es cuando vamos a tener el mayor, ahora sí que el mayor nivel de compactación de los cromosomas. Y es cuando los podemos observar en esta estructura característica en forma de X, cuando están completamente condensados. Aquí está nuevamente lo que es los niveles de empaquetamiento. Tenemos el ADN, se empaqueta formando los nucleosomas. Estos nucleosomas se enrollan ahora sí que sobre sí mismos, formando aproximadamente cada 6 nucleosomas se da una vuelta, formando lo que es el solenoide. Y este solenoide se pliega para formar las asas cromatínicas y posteriormente los cromosomas condensados. Aquí sí, así es como se ven los cromosomas en la interfase, antes de que la célula entre a la fase de mitosis. Así es como se ven los cromosomas. Entonces aquí tenemos ahora sí que este es un zoom de una pequeña porción del cromosoma, cómo se encuentra completamente, ahora sí que no se tiene completamente condensado, como se vería en la metafase cuando ya observamos esa estructura característica en forma de X. Así es como se pliegan. Lo que se ve en la celulita azul sería la eucromatina o ya sería heterocromatina. Hay regiones de heterocromatina y de eucromatina. Aquí, ahora sí que en esta porción tendríamos esos dos tipos de cromatina, eucromatina y heterocromatina. Las regiones más condensadas, o sea, más compactas, sería heterocromatina y la más relajada sería eucromatina. Ok, gracias. De nada, antes de pasar, déjenme les anoto precisamente eso de la cromatina. Aquí, en el caso de la cromatina, hay de dos tipos, lo que es la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es una cromatina relajada, no condensada, no tan condensada. Y la heterocromatina es una cromatina altamente condensada. En el caso de la eucromatina, como es una estructura más relajada, menos condensada, aquí vamos a tener los genes que se expresan, vamos a tener una alta expresión de genes en lo que es la eucromatina. Y en la heterocromatina, como está altamente condensada, pues vamos a tener una baja expresión de genes. Vamos a tener baja expresión de genes en lo que es la heterocromatina, que es altamente condensada. Y en estas zonas, pues ahora sí que son los cromosomas en interfase. Vamos a tener zonas de heterocromatina que está altamente compactada, y también vamos a tener zonas de eucromatina, que es una cromatina mucho más relajada. Déjenme, les voy a mostrar un video donde se ve el empaquetamiento de la cromatina. Y
también como la diferencia entre una cromatina compactada y una cromatina relajada. Una cromatina. Esto. Déjenme si encuentro el video primero. Ahí está. Déjenme le pongo en la parte de... Ahí está. Me dicen si se escucha, ¿eh? Va a tener puro sonido ambiental. ¿Sí se escucha? No, creo que no. No escuché nada yo. Es puro sonido como ambiental, no hay diálogo. Entonces creo que sí. Ese es el ADN. Aproximadamente mide 1.8 metros de longitud y lo que se está uniendo ahí es una histona, son las histonas. Eso que se ve que se mueve son las colas de las histonas, formando los nucleosomas. Ahí se formó ya el nucleosoma. Ese es un nucleosoma. Los nucleosomas se van a ir uniendo para formar el solenoide. Aproximadamente son 6 nucleosomas por vuelta. Ahí está el solenoide. Aquí está el solenoide. Vean cómo se proyectan las colas de las histonas. Y ese solenoide se va a plegar sobre sí mismo para formar las asas cromatínicas. Esas asas cromatínicas nos van a dar precisamente la formación de los cromosomas condensados hasta formar el cromosoma como tal. Ahí están los cromosomas en su forma característica. Ese es en el microscopio una célula en división. Ahí se están segregando los cromosomas a cada una de las células. Ahí se están segregando ya en la división y se divide la célula. Y nuevamente los cromosomas, si se fijan, se descondensan, disminuye, ahora sí que disminuye la condensación y ya no se observan con esa estructura característica. Entonces serían cómo observamos los cromosomas. Y les voy a mostrar cómo se ve la cromatina condensada. Ahí está. Esta es una cromatina altamente condensada. Aquí están los nucleosomas, ahora sí que es la estructura altamente compacta. Muy compacta, ahí está compacta. Extremadamente compacta, la estructura es una cromatina muy, muy compacta. Lo que se ve que se mueve en azul son las colas de las histonas. Y ahí está. Esa es la diferencia. De este lado tenemos una cromatina altamente compactada. Está muy compacta la estructura. Y vean del otro lado cómo está más relajada. Esta es la molécula de ADN empaquetada en los nucleosomas. Este es el espacio que hay. Y ven, aquí casi no hay espacio. Está toda la estructura condensada, toda compactada. Entonces aquí tenemos las regiones donde vamos a tener zonas del ADN activo, donde se están llevando a cabo la transcripción de genes, expresión de genes. Y por este lado pues está completamente inactivo, no se da la expresión de genes. Y esa es la diferencia entre una heterocromatina y una eucromatina. El nivel de compactación que tenemos, de condensación de la cromatina. Entonces, estas zonas las vamos a tener distribuidas pues a lo largo de todo el cromosoma. Vamos a ver que hay regiones donde hay ahora sí que donde está ahí localizada la mayor, ahora sí que unas zonas específicas de heterocromatina en el cromosoma. Entonces, esto que veíamos en la imagen es esta zona ahora sí que esta estructura de los cromosomas condensados, y vamos a tener regiones en donde tenemos zonas de heterocromatina y regiones de eucromatina, donde se observa más relajada la estructura.
Pues así es como está compactado el ADN. Y necesita compactarse porque como una molécula que mide casi cerca de 2 metros, si la agarramos y la extendemos de 2 metros de largo, cabe en el núcleo de una célula de aproximadamente una micra de diámetro. Entonces es el nivel de compactación que tiene la molécula de ADN, está altamente compactada. Y bueno, de esta forma vimos que la molécula de ADN se empaqueta, bueno, primero se enrolla en los nucleosomas, posteriormente en el solenoide, se forma el solenoide y las asas cromatínicas y por último los cromosomas. Entonces los cromosomas, el término cromosoma viene de lo que es el griego croma, que es color, y soma cuerpo, es decir, son cuerpos con color. Se pueden, estos en esta forma como tal, en la forma de característica de X, se pueden visualizar únicamente durante la metafase. Es precisamente en esta fase del ciclo de donde se obtienen los cromosomas, donde se pueden aislar los cromosomas y como vamos a ver más adelante, pues obtener el cariotipo, todos los cromosomas de la célula. Con respecto a la morfología de los cromosomas, están compuestos por dos cromátidas. Esta es una cromátida, esta es otra cromátida. Y estas cromátidas están unidas por un centrómero. El centrómero se considera una constricción primaria y es heterocromatina, en este caso constitutiva. Antes de continuar voy a finalizar la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces la finalizo y nos volvemos a conectar, por favor. La heterocromatina constitutiva es ahora sí que una heterocromatina que está ahí siempre. Es constitutiva, forma parte de la estructura del cromosoma. Esa generalmente está en esa forma, esa región de cromatina está precisamente altamente condensada y a eso se le denomina heterocromatina constitutiva y es una heterocromatina que ahora sí que está siempre en esa estructura, en ese nivel de condensación, porque la otra es la heterocromatina facultativa, que esa se genera bajo ciertas condiciones, bajo ciertos estímulos, por ejemplo, se puede generar heterocromatina facultativa, pero esa es inducible, o sea, se induce por alguna señal o por algún cambio, se genera lo que es la heterocromatina facultativa. A diferencia de la heterocromatina constitutiva, que esa está de forma, ¿cómo te voy a decir? Forma parte ya de la estructura del cromosoma como tal. Y se puede, si es que la estructura de la cromatina puede cambiar de eucromatina a heterocromatina dependiendo de las condiciones. Pero ya la heterocromatina constitutiva está siempre en esa forma, o sea, en ese nivel de compactación, formando heterocromatina. Y son regiones donde son regiones pobres en genes, es decir, ahí no hay muy pocos genes y los genes que están en esas regiones no se expresan porque está tan compacta la estructura que no se pueden transcribir. A eso se refiere con lo que es la heterocromatina facultativa y la constitutiva. Gracias, doctora. Nada. Disculpe, doctora, Ajá. ¿a qué se debe a que los telómeros estén relacionados con el cáncer? Más que nada se relaciona porque los telómeros le dan estabilidad a los cromosomas. Como son, ahora sí que los telómeros son los extremos, los que están en los extremos de los cromosomas. Cualquier alteración que puedan sufrir los telómeros van a ocasionar una inestabilidad en el cromosoma. Los van a volver inestables. Y además los telómeros están participando al momento de que se da la unión de los cromosomas antes de que se segreguen a cada célula hija. Los telómeros participan precisamente en esa unión. Entonces, si los telómeros están inestables, pueden ocasionar que los cromosomas se queden pegados y no se segreguen de forma adecuada. Esa es una. Y te generen células que tengan más de un cromosoma, que se vayan los dos cromosomas, por ejemplo, a una sola célula y no quede el otro en la otra.
ese tipo de anomalías puede generar una inestabilidad en los telómeros. La otra es que al ser los extremos de los cromosomas, pues dejan el cromosoma vulnerable para la acción de las nucleasas, de enzimas que degradan al ADN. Entonces los telómeros también forman una capucha en el extremo de los cromosomas, generan una capucha que sirve de barrera precisamente para esas nucleasas. Hagan de cuenta que en lo que es los telómeros tenemos el extremo de la cadena, y lo que hace es formar una estructura de este tipo, y se forma una capucha que protege esta estructura protege al extremo del cromosoma de ser degradado por la acción de las nucleasas que se encuentran en este caso en el nucleoplasma de la célula. Entonces protegen a los cromosomas. Si no están los telómeros, pues las nucleasas pueden actuar y empezar a romper los cromosomas, a degradarlos. Esa es otra. Y la otra, los telómeros se van acortando cada que se divide la célula, y va a llegar un punto en que si no estuvieran los telómeros, ese acortamiento va a empezar a afectar regiones donde tenemos genes, donde hay genes que son importantes para el funcionamiento de la célula. Entonces, esas alteraciones te pueden ocasionar, se ha visto que algunas de ellas, la inestabilidad en los telómeros puede generar cáncer, puede ocasionar que la célula mute, como vimos en algunos de ahora sí que se pueden mutar los genes, o adquiera cromosomas de más que le permitan precisamente tener ese fenotipo canceroso. Y precisamente es por eso, esa es la implicación que tienen los telómeros, dan inestabilidad a los cromosomas. Y sí se ha visto en los cariotipos de muchas células, ahora sí que de las células cancerosas, que tienen aberraciones en los cromosomas, tanto numéricas, es decir, tienen cromosomas de más o cromosomas de menos, y también anomalías estructurales, que también está relacionado con lo que te comentaba, de que se pueden pegar los cromosomas en sus extremos y romperse y quedar fracciones de cromosomas en la célula, lo que ocasiona pues alteraciones en la expresión de los genes que estaban en esa zona. Esa es de nada, esa es la implicación de los telómeros. Doctora, ¿qué dijo que era la heterocromatina constitutiva? Es una heterocromatina, es decir, una cromatina altamente condensada, y que se encuentra de forma constitutiva, es decir, forma parte ya de la estructura del cromosoma. Está ahí como parte fundamental de su estructura. Precisamente esta cromatina constitutiva forma parte de lo que es el centrómero, o más bien el centrómero está conformado por heterocromatina constitutiva. Y bueno, el centrómero es el que divide en dos al cromosoma, lo divide en dos regiones, y como les digo, está formado por heterocromatina constitutiva, lo que es el centrómero, y pues es el responsable del movimiento de los cromosomas durante la división celular. En el caso de los telómeros, como ya les comenté, pues son los extremos del cromosoma, son los extremos del cromosoma. Recuerden que nuestros cromosomas son lineales. Estos serían los telómeros en los extremos del cromosoma. Nuestros cromosomas son lineales, a diferencia de los bacterianos, por ejemplo, que son circulares, están cerrados covalentemente formando ADN circular. El nuestro no, nuestros cromosomas son lineales. Entonces tenemos en los extremos lo que son los telómeros. Estos telómeros, como les comento, pues son importantes para darle estabilidad a los cromosomas. Les da estabilidad, evitan que haya rompimientos, por ejemplo, o que los cromosomas se unan y no se separen de forma correcta durante la división celular. Y también los telómeros pues se van acortando cada vez que la célula se divida. Estos telómeros tienen una secuencia, es la secuencia del telómero, T, T, A, G, 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 es la secuencia que se repite, y esa secuencia está repetida muchas veces a lo largo de lo que es el
el telómero. Está repetida miles de veces en lo que es el extremo de los cromosomas. Y pues le da estabilidad al cromosoma. Entonces tenemos, en el caso de la morfología, son dos cromátidas, están unidas por un centrómero, y tenemos lo que son los telómeros en los extremos del cromosoma. Y el centrómero precisamente va a dividir al cromosoma en dos brazos, lo que es un brazo corto y un brazo largo, que ahorita vamos a ver. Entonces, el centrómero precisamente divide al cromosoma en dos brazos, en lo que es el brazo corto y el brazo largo. El brazo corto se representa mediante la letra P por petit, pequeño, de ahí viene la letra P, y la letra Q simplemente es para seguir el orden alfabético, PQ, le dieron el nombre al largo, la Q. Y la P es por pequeño, petit, y largo es Q. Entonces tenemos en la parte superior el brazo corto, y en la parte inferior del cromosoma vamos a tener el brazo